Amigos, ¿qué tal? Hoy es el 04 del 04 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. En solicitud a la Justicia Especial para la Paz, Diego Palacio admite cohecho en reelección de Álvaro Uribe, dice el señor Néstor Raúl Correa, secretario de la Justicia Especial para la Paz. El exministro de Protección Social del gobierno de Álvaro Uribe solicitó acogerse a la Justicia Especial para la Paz para obtener beneficios. Así lo anunció el secretario de la JEP, Néstor Raúl Correa. Era la ficha que faltaba. La justicia colombiana había condenado a la congresista Yidis Medina por el delito de cohecho al vender su voto para que fuera aprobada en Comisión Primera de la Cámara la reelección del expresidente Álvaro Uribe. Este habría sido comprado con el nombramiento de un gerente para una empresa social del Estado en Barranca Bermeja, que había sido entregado por el ministro de Protección Social de este gobierno, Diego Palacio Betancourt. El alto funcionario del gobierno Uribe lo había negado en varias ocasiones, pero la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2015 lo condenó. En esa situación pedía que le dieran una segunda instancia de defensa. Seguía asegurando que era inocente y hasta amenazaba con ir ante tribunales internacionales, por lo que consideró una persecución política. Pero la clave estuvo en la Justicia Especial para la Paz, JEP. Diego Palacio solicitó acogerse a este Tribunal de Justicia Transicional, aunque hasta hace poco decía que no tenía nada nuevo que contar a las autoridades, pero al parecer no era así. El secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, confirmó que a su oficina llegó una solicitud del exministro para acogerse a la justicia transicional. Lo importante es la contundencia de lo que plantea el exministro Palacio. Sería el primer funcionario del gobierno Uribe que acepta que sobornó a Yidis Medina para recibir su voto. El argumento que esgrime en la carta por medio de la cual se postuló a la JEP se resume en que por esos tiempos, año 2005, se libraba una dura batalla contra la guerrilla y que era necesario, por el bien del país, darle continuidad a la seguridad democrática. Comillas, no podemos convertirnos desde el día 1 en rojo. La idea es que todo el mundo pueda acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. De esta manera, el secretario ejecutivo de la JEP confirmó que a su oficina llegó la solicitud del exministro Diego Palacio, en un evento organizado por la Secretaría Ejecutiva de la JEP y apoyado por el Ministerio de Conflicto, el Gobierno de Canadá y el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas, con presencia de funcionarios como el viceministro de Justicia Carlos Medina. Correa acaba de confirmar que un juez de ejecución de penas será quien examine la petición del exministro Diego Palacio de acogerse a la JEP. Correa expresó, comillas, a nosotros nos corresponde establecer si hay nexo directo o indirecto con el conflicto, pero no abrimos un proceso judicial. Le corresponde a los jueces de ejecución de penas decidir si el solicitante puede o no recibir la libertad transitoria. Luego los magistrados de la JEP deciden si el caso tiene o no relación con el conflicto. Fue un tema difícil, señaló Correa. Lo estudiamos con calma. El exministro Palacios recordó, el secretario ejecutivo encargado de la JEP pidió acogerse a la Justicia para la Paz, argumentando que él cometió el delito en cuestión, o sea, sobornar a la entonces representante Yidis Medina a cambio de su voto para cambiar la Constitución y permitir la reelección de Álvaro Uribe, porque para mantener la intensidad de los combates contra la guerrilla se necesitaba la continuidad del gobierno Uribe. Consultado sobre lo que sería la confesión de su exministro de Protección Social, el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe le aseguró a la emisora Blue Radio que sostuvo una conversación con Palacio en la que éste le aseguró que en su petición para acogerse a la JEP no reconoció delito alguno relacionado con la reelección. Comillas, el Palacio me dice que no reconoce ningún delito, por eso lo condenó la Corte y por ello pedirá su libertad. Ese es el delito que no reconoce. Cuando él me dijo que se iba a someter a la Justicia Especial para la Paz, JEP,
Declaró que la Corte lo había condenado injustamente. Me dijo que la decisión de Yidis de incriminarse buscaba afectar nuestro gobierno, cierra comillas, explicó el congresista. De acuerdo con el exmandatario, a su exministro de Protección Social le negaron la doble instancia y eso lo obligó a someterse a la JEP. Comillas, en mi mente tengo la conversación que acabo de tener con el ministro. Él me dice que está buscando la libertad, no reconociendo un delito que no cometió. A él le niegan tutelas y hay conversaciones grabadas de que el tema con el gobierno aún está político y no jurídico. No comprendo desde lo humano, o yo comprendo desde lo humano, la situación de Diego Palacio, cierra comillas, precisa Uribe. En temas políticos presentamos el informe del director. Puntadas con dedal. Las tragedias producidas por la naturaleza, como la de Mocoa, une y convoca a una solidaridad de cuerpo presente, necesaria y elocuente, cumpliendo la vieja frase, hoy por ti, mañana por mí. La reacción es casi inmediata y conlleva un sentimiento de dolor y acompañamiento leal y sincero en el más alto porcentaje. Es sentir en carne propia el dolor, la angustia y el drama que se cierne sobre familias y conglomerados sociales afectados por lo inesperado, por la sorpresa misma a la que nadie está acostumbrado, pues dejaría de serlo incuestionablemente. La avalancha de la naturaleza deja un saldo de víctimas mortales, desaparecidos, daños materiales, pérdidas de todo tipo y un futuro incierto para muchas de las víctimas que requieren de acompañamiento inmediato para evitar daños irreversibles en lo emocional y afectivo que en algunos casos obliga a una revisión de culpabilidad por no haber sido precavidos. Esto, en el repaso de lo sucedido, obliga también a pensar que la solidaridad recibida y a creer que todos son leales y sinceros por la tragedia, pero igual hay quienes no ofrecen, pero igual hay quienes se ofrecen voluntariamente a ayudar, pero no son sinceros. Van con la mente puesta en cómo voy ahí, como registra la historia, para soportar lo que se afirma. Hay quienes actúan con la mente puesta en sacar provecho de la situación por anudar puntadas sin dedal. Permitir que surjan empresas o entidades para manejar las donaciones, recursos y toda clase de ayudas no es aconsejable, prudente, ni mucho menos permitido. Existen motivos y razones de peso para dudar de la honradez y pulcritud en el manejo de las ayudas y donaciones, así que debieran ser canalizadas a través de organismos ya conocidos y que generen confianza, como la Cruz Roja, por ejemplo. Permitir ciertas formas de ayuda no deja de ser empresas o entidades que van a ayudar con el dedal listo a funcionar y sacar provecho de ese manejo al que le cuelgan toda clase de gastos inexistentes en algunas ocasiones para quedarse con el más alto porcentaje de las ayudas y donaciones, mientras los necesitados viven el drama de la pérdida de todo lo suyo, incluyendo vidas humanas y animales que no tienen precio. Es hora de que se piense con la razón y no con la emoción que concita a unos mientras otros están a la espera del cómo voy ahí. En temas políticos, este fue el informe del director. Hablé con Diego y no reconoce ningún delito, dice Álvaro Uribe. Consultado sobre lo que sería la confesión de su exministro de Protección Social, el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, le aseguró a la emisora Radio Blue que sostuvo una conversación con Palacio en la que éste le aseguró que en su petición para acogerse a la JEP no reconoció delito alguno relacionado con la reelección. Comillas, él, Palacio, le dice que no reconoce ningún delito, por eso lo condenó la Corte y por ello pedirá la libertad. Este es el delito que él no reconoce. Cuando él me dijo que se iba a someter a la Justicia Especial para la Paz JEP, declaró que la Corte lo había condenado injustamente. Me dijo que la decisión de Yidis
de incriminarse buscaba afectar nuestro gobierno, cierra comillas, explicó el congresista. Fiscalía llamó a entrevista a alcalde de Mocoa y gobernadora del Putumayo. El organismo inició la indagación para determinar si las autoridades locales y departamentales cumplieron medidas de prevención. Luego de 4 días de la tragedia ocurrida en el municipio de Mocoa, Putumayo, en donde ya van 273 víctimas mortales, la Fiscalía decidió llamar a entrevista al alcalde de Mocoa, José Alejandro Castro, al exalcalde Elber Cerón, la gobernadora del Putumayo, Sorrel Aroca, y al exmandatario de ese departamento, Jimmy Harold Díaz. Comillas, la Fiscalía General de la Nación inicia investigación para corroborar si las autoridades locales y nacionales encargadas de adelantar las acciones correctivas y preventivas para evitar tragedias originadas por la temporada de lluvias cumplieron con su responsabilidad, cierra comillas, dice el documento del organismo investigador. Según la investigación, ya se había advertido en 2014 sobre la posibilidad de un desastre natural. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se ha solidarizado con las familias de las víctimas, así como con los habitantes del municipio de Mocoa. Por su parte, el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, explicó que la entidad ha recibido 273 necropsias y entregado más de 100 cadáveres y entregados 33 cuerpos sin vida de niños y niñas. Mocoanos que estén en zonas de riesgo serán reubicados, dice la gobernadora del Putumayo. Este martes, la gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca, dijo que todas las personas que se encuentren en zonas de riesgo cuando se defina el nuevo ordenamiento territorial de Mocoa serán reubicados para evitar más tragedias. Aroca aseguró también que por el momento hemos ayudado con comida caliente y otras cosas para intentar hacer más llevadera esta situación, la cual se ha complicado por la cantidad de gente damnificada. Vamos a superarlo poco a poco, agregó la gobernadora en conversación con Blue Radio, quien espera que con este nuevo ordenamiento se conozcan los puntos críticos de la ciudad, lugares que representan zonas de posibles desastres como el ocurrido el pasado 31 de enero, cuando una avalancha de lodo, agua y tierra sepultó a más de 273 personas en la capital del Putumayo luego del desbordamiento de 3 ríos. Cualquier ayuda es bienvenida, ropa en buen estado, alimentos no perecederos y demás cosas que sabemos que la gente quiere donar para aportar algo. También queremos que especialistas visiten la zona y nos ayuden a ver todo el tema de la rehabilitación, concluyó la mandataria. El gobierno dará ayudas para reconstruir negocios destruidos en Mocoa. El Ministerio de Comercio informó que brindará ayuda a los comerciantes de Mocoa afectados por la avalancha que deja hasta el momento más de 260 víctimas mortales. De esta manera, los comerciantes que lo perdieron todo contarán con recursos de cofinanciación del 80% del valor total del nuevo negocio y el 20% restante será entregado a través de una línea de crédito especial de Bancoldex, anunció la ministra. La ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, explicó que se han encontrado 556 establecimientos afectados. Ahora el paso a seguir que hemos acordado con la alcaldía de Mocoa es encontrar un espacio donde podamos reubicar a los comerciantes y reubicar la plaza de mercado. El crédito que otorgue Bancoldex a los comerciantes de Mocoa tendrá un periodo de gracia para empezar a efectuar los pagos mensuales y tendrán una tasa de interés especial. Además, el Fondo Nacional de Garantía respaldará el préstamo, por lo que no hay necesidad de codeudor. Los recursos podrían ser usados para capital de trabajo, modernización de equipos y consolidación de pasivos que le faciliten a los comerciantes afectos reactivar su economía o su actividad económica. Galán debe estar revolcándose en su tumba por condecoración a Alejandro Ordóñez en Santander. La Asamblea de Santander autorizó el pasado lunes la condecoración Luis Carlos Galán Sarmiento al exprocurador al exprocurador general de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado. La proposición fue liderada por la diputada Ángela Hernández del partido de la U y fue firmada
por 11 de los 16 diputados de Santander. Hernández aseguró a vanguardia.com que Ordóñez merece ser destacado por su hoja de vida. El pasado 14 de septiembre se dio a conocer que Alejandro Ordóñez fue notificado de su destitución luego de que la Sala Plena del Consejo de Estado anulara su reelección como Procurador General de la Nación al considerar que Ordóñez efectuó nombramientos de parientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, órgano que lo postuló para su reelección. La diputada Ángela Hernández indicó que aunque fue anulada la reelección de Ordóñez, no fue por actos de corrupción, pese a que se comprobó que el santandereano entregó puestos a familiares de los políticos que lo reeligieron. Entre los 5 diputados que no firmaron la proposición se encuentra el asambleísta por el Polo Democrático Roberto Smalbach, quien advirtió que Alejandro Ordóñez no reúne las características para recibir dicho reconocimiento. Comillas, no cumple las condiciones morales ni políticas. Luis Carlos Galán Sarmiento debe estar revolcándose en su tumba al utilizar su nombre de manera inapropiada, cierra comillas. Según Smalbach, el funcionario no tuvo un trabajo sobresaliente al estar en cargo de la Procuraduría General de la Nación, ya que en su opinión no actuó de forma adecuada frente a temas como el caso Odebrecht, agroingreso seguro, falsos positivos y chuzadas a las cortes y periodistas. Siempre obra con el sesgo ideológico, político, de raza y religiosos para imponer sus criterios y perseguir a quienes considera sus enemigos. Además, el diputado señaló que pese a que expresó su desacuerdo con la condecoración a Ordóñez, su nombre apareció en la proposición, por lo que acudirá a mecanismos legales para que se cambie el documento. Comillas, realizaré derechos de petición para que se reversen la proposición y la presenten ellos sin incluir a quienes están en contra. Si no lo hacen, acudiré a una acción de tutela. En mi honra, mi buen nombre debe salir de esa proposición. ¿Qué dignidad hay para que le puedan entregar ese tipo de condecoración a quien se hizo reelegir utilizando el poder para otorgar cargos? Señaló Smalbach. Los magistrados podrán apelar el fallo que absolvió a Laura Moreno y Jesse Quintero. Los 3 juristas afirmaron que la muerte del joven fue un homicidio. Los magistrados José Joaquín Urbano, Álvaro Valdivieso y Jorge Enrique Vallejo no estarían impedidos para resolver la apelación en contra del fallo que absolvió a Laura Moreno y a Jesse Quintero, de acuerdo al Tribunal Superior de Bogotá, como informó la W. Los magistrados aseguraron que Luis Andrés Colmenares fue asesinado. Igualmente, en el fallo que absolvió a Carlos Cárdenas, los 3 juristas afirmaron que la muerte del joven fue un homicidio y resaltaron que reiteradas oportunidades las inconsistencias en los testimonios de Laura Moreno y Jesse Quintero. Según la abogada penalista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Diana Muñoz, el numeral 4 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 incluye una causal de impedimento que consiste en haber manifestado opinión. Se podría considerar que los magistrados entrarán dentro de esta razón. A pesar de esto, la Sala Penal de la Corporación Judicial determinó que el pronunciamiento durante el fallo no afecta la imparcialidad de los magistrados a la hora de tomar decisiones. Bienes para reparar víctimas de Fondo Premio irán a fiducia. La Superintendencia de Sociedades trasladará a una fiducia los bienes recuperados con los que serán reparadas las víctimas del Fondo Premium, o sea, Interbolsa. De acuerdo con el organismo de control, la decisión se adoptó mediante el auto 400-00-6827 de abril de 2017, en el que se advierte que las fiducias son aptas para recibir bienes de distinta naturaleza a través de la asignación de derechos fiduciarios. En este caso, dice las supersociedades, la fiducia genera equilibrio entre los beneficiarios porque estos tienen derecho sobre todos los bienes en igualdad de condiciones y facilitará
la administración aumenta de los distintos activos que se trasladen a esa cuenta. El auto del organismo de control societario agrega que con el fideicomiso se consigue el propósito de pago y es el usuario quien define el mejor momento para convertir estos derechos fiduciarios en efectivo. Este mecanismo es razonable y equitativo y además agrega valor, pues los afectados pueden verse beneficiados por los eventuales mayores precios de venta, pero bajo ciertas restricciones, agrega el auto expedido por la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia. A la fecha, recordó el superintendente Francisco Reyes Villamizar, la suma reintegrada a los afectados supera los 175.000 millones de pesos. Con estos recursos, 730 reclamantes ya han recuperado la totalidad de su dinero y los restantes 303 han recibido como mínimo más de 170 millones de pesos cada uno. El mecanismo de fiducia ya se había utilizado en varios casos adelantados por la Superintendencia de Sociedades, en particular en la liquidación de Interbolsa Holding. La medida cuenta con el respaldo de varias decenas de víctimas, quienes manifestaron que la fiducia es un instrumento ágil y útil para la recuperación del dinero invertido. Maduro rechaza resolución de la OEA sobre crisis en Venezuela. El presidente venezolano Nicolás Maduro rechazó este lunes una resolución de la OEA en la que declaró una grave alteración inconstitucional en su país y dijo que ese organismo se ha convertido en un tribunal de inquisición. Es un comunicado insulso, abusivo e inoperativo, dijo Maduro en una locución de radio y televisión en la que además denunció un golpe de Estado contra la presidencia del Consejo Permanente que asumió este lunes Bolivia. La declaración de Maduro se da después de que la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó este lunes por mayoría una declaración que afirma que en Venezuela hay una grave alteración inconstitucional del orden democrático y exige al gobierno de Nicolás Maduro que restaure la plena autoridad de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. El texto fue aprobado por la mayoría, o sea, 19 de los 21 estados presentes en la sala, ya que solo se abstuvieron 4 de ellos, República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador. El documento lo presentaron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú. El texto no se sometió a votación, sino que se aprobó por mayoría de los estados presentes, según declaró el presidente interino del Consejo Permanente, el embajador de Honduras, Leonidas Rosa Bautista. En el momento de la presentación y debate de la resolución no estuvieron presentes Bolivia, Venezuela y Nicaragua, que abandonaron la sesión tras denunciar que se trata de una reunión ilegal y un golpe de Estado institucional, al haberse celebrado, pese a que Bolivia, titular de la presidencia del Consejo, la suspendió esta mañana. La resolución, el texto más duro aprobado en la OEA contra el gobierno de Nicolás Maduro, incorpora la posibilidad de que en la medida que sea necesario emprender gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática, incluyendo la convocatoria a una reunión a nivel ministerial. Asimismo indica, a pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas sentencias del Supremo sobre la Asamblea Nacional, es esencial que el gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático. De esa manera, los firmantes instan a Venezuela a actuar en los próximos días para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional, según la lectura que hizo del texto la embajadora de Perú, Ana Rosa Valdivieso. El embajador de Venezuela, Samuel Moncada, advirtió antes de salir de la sala que cualquier cosa que fuera aprobada en esta sesión no sería tomada en cuenta por su gobierno al considerar que la reunión es ilegal. El sábado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia informó que después de revisar los contenidos de las sentencias,
155 y 156, publicadas el 28 y 29 de marzo respectivamente, aclaraba de oficio el contenido y suprimía las facultades supraconstitucionales de Nicolás Maduro y la que le da a la Sala Constitucional las competencias de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Famoso actor colombiano sobrevivió a la tragedia de Mocoa. Colombia tuvo un fin de semana devastador luego de conocer la avalancha en Mocoa que acabó con la vida de más de 200 personas. Ahora se conoce que un famoso actor colombiano sobrevivió a la tragedia de Mocoa. Se trata de Álvaro Rodríguez, quien le contó al espectador que estaba a pocos metros donde sucedió la avalancha grabando el cortometraje Aturdido en la sede del antiguo fondo ganadero ubicado en el barrio San Miguel. Comillas, estábamos grabando y de un momento a otro empezamos a sentir un temblor y cuando salimos a mirar vimos lo que estaba pasando. El río se estaba desbordando frente a nosotros. Cierra comillas. A eso agregó que corrimos como pudimos a la carretera que estaba funcionando y por coincidencia venía una patrulla de la policía. Le pedimos el favor que nos sacaran, nos dejaron en plena plaza principal de Mocoa. Al pasar las horas, Álvaro y su equipo de trabajo se dieron cuenta de la magnitud de la tragedia, de la precariedad del hacinamiento. Comillas, me descompuse, me decían, mire la terminal, pero ¿cuál terminal? Mire la plaza de mercado, ¿cuál plaza? Todo se lo llevó a la avalancha. El famoso actor colombiano sobrevivió a la tragedia de Mocoa y luego de lo sucedido, a la mañana siguiente, él y su equipo salieron a buscar otra locación para terminar de grabar las escenas que faltaban. Fue una distracción en medio de tanto dolor que se vive por estos días. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, de lunes a viernes en este mismo horario, @temas políticos, una sola palabra. Muchas gracias por su sintonía, los espero mañana. Buenas noches.